¿Qué tal? Este problema fue propuesto en un examen de Ciencias Ambientales en la UNED en el año 2012 y trata sobre el movimiento ondulatorio. En particular, creo que es un buen problema para trabajar los principales parámetros que caracterizan una onda transversal y también distinguir claramente los parámetros que caracterizan el movimiento transversal, el movimiento oscilatorio de cada punto, y los parámetros que son propiamente los característicos de la onda y que caracterizan su propagación. Una onda transversal sinusoidal de amplitud 0,1 metros y longitud de onda 2 metros se propaga de izquierda a derecha a una velocidad de 10 metros por segundo a lo largo de una cuerda horizontal tensa de densidad lineal de masa 3 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. En el instante t igual a 0, el punto de la cuerda de coordenada x igual a 0 tiene elongación transversal y igual a 0 y se mueve hacia abajo. Y entonces nos hacen una serie de preguntas sobre esta situación. Bueno, entonces, como siempre, conviene dibujar la situación física para comprender mejor lo que tenemos que hacer y lo que nos están preguntando. Aquí he dibujado una sinusoide que representa la fotografía de la cuerda tomada en un instante, que puede ser el instante t igual a 0, vamos a suponer, ¿vale? Y tendrá forma de sinusoide porque nos dicen que es una onda transversal sinusoidal. Entonces, si esta es la fotografía de la cuerda en el instante t igual a 0, un poquito después, cuando haya transcurrido un poquito de tiempo después, esta misma forma se habrá desplazado de izquierda a derecha porque nos dicen que es una onda que se propaga de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces voy a representar esa nueva fotografía que tomaríamos de la cuerda en ese instante posterior, en la cual se ha desplazado todo a la derecha y tendría entonces la forma o la posición que he dibujado en línea punteada. Esa sería la forma y la posición que tendría la cuerda en el instante posterior. Vamos a llamarle, bueno, delta de t, es decir, cuando ha transcurrido un delta de t desde t igual a 0, pues tendríamos esta situación para la cuerda, mientras que t igual a 0 sería la línea continua. Entonces, nos dicen también que el punto, la coordenada x igual a 0, tiene una elongación transversal y igual a 0, y es el eje vertical, el eje del desplazamiento transversal, ¿de acuerdo? Y se mueve hacia abajo. Entonces, esto nos hace elegir como origen de coordenadas x igual a 0 en este dibujo este punto, ya que precisamente vemos que este punto se habrá movido hacia abajo después de un pequeño instante de tiempo que haya transcurrido. Podríamos haber pensado en este otro punto porque también vale 0 para el instante inicial t igual a 0, pero este punto se habrá movido hacia arriba, como vemos en esta representación gráfica. Entonces, asignamos el origen de x en este punto, que es el que se ha movido hacia abajo. Y por lo tanto, esta forma de la onda, esta fotografía de la cuerda en el instante t igual a 0, con la línea continua, se correspondería con el origen de coordenadas en este punto de aquí. Entonces primero nos piden en el apartado A escribir la ecuación de la onda. Bien, la ecuación de la onda yo aquí interpreto que se refiere más que a la ecuación a la expresión. No es lo mismo la expresión de la coordenada transversal y de xt que la ecuación. La ecuación de ondas es lo que en física se conoce como la ecuación diferencial de una onda, que es una ecuación en derivadas parciales y que, bueno, lo voy a escribir aquí, sería esta ecuación de aquí, ¿de acuerdo? Donde el parámetro v es la velocidad de propagación de la onda, que nos dicen que es 10 metros por segundo. Esta sería la ecuación de una onda viajera transversal con una velocidad de 10 metros por segundo. Pero, como digo, lo que yo entiendo que nos piden es la expresión de la onda
en función de la coordenada x y del tiempo. Entonces esta expresión, como es una onda sinusoidal, tendrá la siguiente forma. Una amplitud a por la función seno y dentro del argumento del seno tendrá una omega t, que es omega la pulsación de la oscilación armónica de cada punto. Como se propaga hacia la derecha la onda, aquí ponemos menos k por x, donde k es lo que llamamos el número de ondas. K es igual a 2pi partido por lambda y es lo que llamamos número de ondas, ¿de acuerdo? Y bueno, la omega es lo que llamamos la pulsación de la oscilación armónica local de cada punto. Y además tendrá el argumento del seno tendrá una constante de fase phi en general. Las características o los datos que nos han dado nos sirven para determinar todos estos parámetros, como vamos a ver ahora. Así, para la pulsación omega tenemos que la relación es la siguiente. Omega es igual a 2pi veces la frecuencia, y la frecuencia de oscilación de cada punto hacia arriba y hacia abajo, transversalmente, ¿de acuerdo? La podemos poner como 2pi por la velocidad de propagación de la onda partido de la longitud de onda, porque efectivamente la velocidad de propagación es igual a lambda por la frecuencia. Estas son relaciones básicas entre los parámetros de una onda viajera. Entonces, como ya conocemos v, que es 10 metros por segundo, y lambda, que es la longitud de onda, igual a 2 metros, que nos dice el enunciado, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos todo lo necesario para calcular la omega, que será igual a 2pi por 10 y dividido por 2. Esto nos va a salir en radianes por segundo, son 10pi radianes por segundo. La amplitud A nos dicen que es 0,1 metros, por lo tanto esto es igual a 0,1 en metros. La constante K, que es el número de ondas, vendrá dado, como hemos escrito aquí, por 2pi partido por lambda. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo podemos dejar como 2pi partido por 2, es decir, pi metros a la menos 1. ¿Vale? Entonces, bueno, nos faltaría la phi. Entonces, para ver la phi, nos damos cuenta de que para t igual a 0, nos dicen que y, la elongación, es igual a 0, en x igual a 0. Entonces, poniendo aquí o sustituyendo en el argumento del seno la t por 0, la x por 0, lo que nos queda es que, vamos a ver, si i de 0, 0 es igual a 0, y esto a su vez es igual a la amplitud a por el seno de phi, eso quiere decir que phi es o bien 0 o bien pi. Para decidir cuál de los dos valores es, nos fijamos en que el movimiento nos dicen que es hacia abajo. Nos dicen que en el instante t igual a 0, el punto se mueve hacia abajo. Como hemos visto antes, se mueve desde la línea continua, desde la foto de la línea continua hacia la foto de la línea discontinua. Eso quiere decir que el valor de y en el punto x igual a 0 y para un cierto delta de t, que es un breve instante de tiempo, un breve intervalo de tiempo que haya transcurrido desde el origen de tiempos, esto va a ser igual a por el seno de omega por ese delta de t, que es pequeñito, la x es 0 y aquí tenemos más phi. Entonces, como este valor omega por delta de t es positivo, y esto sabemos que es negativo porque la y de 0 delta de t, que sería este valor, es un número negativo porque el desplazamiento ha sido hacia abajo, ¿verdad? Pues esto nos lleva a concluir que phi tiene que ser pi. Es decir, podemos escribir, teniendo en cuenta que escribir phi igual a pi es como poner phi igual a 0 pero poner un signo menos delante,
en resumen podemos poner que la y de x de t es igual a, que es 0,1 por el seno de 10pi menos 10pi t, perdón, menos pi, que es el valor de k, por x, y más pi. Pero como he dicho, poner más pi dentro del argumento del seno es como dejar este valor a 0 y poner un signo menos delante. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esto, nos queda una expresión más sencilla, que sería esta de aquí. Es decir, esta es la expresión que nos piden para el desplazamiento transversal y, que es función de la coordenada horizontal x y del instante de tiempo t. Bueno, en el apartado B nos preguntan cuál es la velocidad transversal máxima de cualquier punto de la cuerda. Entonces, todos los puntos de la cuerda, cada uno de ellos, si nos fijamos en uno cualquiera, veremos que realiza una oscilación en la dirección transversal armónica, hacia arriba y hacia abajo. Lo que pasa es que cada punto, esa oscilación tendrá una fase concreta que vendrá dada por la coordenada x en la que se encuentra el punto, de tal forma que se va desfasando a medida que nos movemos hacia la derecha, la oscilación pues va teniendo un desfase diferente. Entonces, en particular, podemos fijarnos en el punto x igual a 0, por simplicidad, ¿vale? Y podemos escribir que para ese punto la expresión con el tiempo es simplemente la que tenemos al sustituir x por 0 en esta expresión. Será igual entonces a menos 0,1 por el seno de 10pi-t. Entonces, bueno, como sabemos, la velocidad, que vamos a representarla con la letra u, para no confundirla con la v, que la hemos utilizado para la velocidad de propagación de la onda, bueno, pues u, esa velocidad, que la definimos como la derivada, vamos a usar derivada parcial de y respecto al tiempo, ¿vale? Esa velocidad en sentido transversal del punto al moverse en la oscilación será simplemente, bueno, derivando respecto al tiempo esta expresión, menos 0,1 por 10 pi, ¿de acuerdo? Y por el coseno de 10 pi t. Como sabemos, al ser una oscilación armónica, pues la velocidad tiene también la forma de una función armónica. De tal forma que, bueno, esto de aquí lo he escrito con números, pero podríamos haberlo hecho con letras para que se viera más claro. Es simplemente la amplitud A por la omega, bueno, y con un signo menos porque por el tema de la fase que hemos visto, como hay una fase phi que es igual a pi, pues le hemos cambiado el signo para no tener que escribirla. Pero bueno, al final lo que nos importa es el módulo de esto, y ese módulo es simplemente la amplitud de oscilación por la omega, que es lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? La velocidad transversal máxima es el módulo de esta expresión, es decir, la amplitud máxima de esta expresión, que es el producto de A por omega. Por lo tanto, esa velocidad máxima transversal que nos piden en módulo va a ser igual a 0,1 por 10 pi, es decir, pi en metros por segundo, que son las unidades que estamos empleando en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es la respuesta para el apartado B. Pi metros por segundo. Bien, en el apartado C nos preguntan cuáles son la elongación y la velocidad transversal de un punto de la cuerda de coordenada horizontal x igual a 1,5 metros en el instante t igual a 0,75 segundos. Aquí he escrito otra vez la expresión que teníamos para la elongación y la velocidad transversal, que hemos dicho que es la derivada parcial de la y respecto al tiempo. La vamos a escribir aquí, es menos pi por el coseno de 10 pi t menos pi x, ¿de acuerdo? Ahora particularizaremos. Bueno, esto es, vamos a ponerlo mejor como, para que se vea claramente, ¿verdad? Que depende de la x y de la t, como u de xt. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora decía que particularizaremos estas expresiones para la y y para la u, para la x y la t que nos pidan y obtendremos la respuesta que nos están pidiendo. Entonces, para el caso de x igual a 1,5 metros en el instante t igual a 0, pues simplemente sustituyo x y t por estos valores, por 1,5 y 0,75, y tengo que la elongación en 1,5, 0,75 será igual a menos 0,1 por el seno de 10pi por 0,75 menos pi por 1,5, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la x, esta es la t, ¿vale? Y esto será igual a menos 0,1 por el seno de, operando aquí, sale 6pi, ¿vale? Y bueno, seno de 6pi es 0, por lo tanto esto es igual a 0. Y por su parte, la velocidad transversal, en ese mismo punto y en ese mismo instante, sustituyendo también, pues será igual a menos pi por el coseno de 10pi por 0,75 y menos pi por 1,5. Y esto será igual, operando dentro del argumento del coseno, a menos pi por el coseno de 6pi. El coseno de 6pi es la unidad, es 1, entonces esto es igual a menos pi metros por segundo. Es importante, una vez más, como siempre, darse cuenta de que las unidades son metros por segundo porque la amplitud está expresada en metros y el tiempo está expresado en segundos, en la expresión general de la y de x de t. Bien, en el apartado D nos piden la elongación y la velocidad transversal de un punto de la cuerda de coordenada horizontal x igual a 1,5 metros, es decir, el mismo de antes, pero en el instante t igual a 1,5 segundos, es decir, en un instante diferente. Entonces aquí pues es simplemente hacer lo mismo, pero para esa pareja de valores x y t distintos. Entonces, bueno, sustituyendo otra vez, pues lo que obtengo es esta expresión de aquí para la y, que me lleva a un valor del seno que es menos 1, porque es el seno de 13,5 pi, es decir, es el seno de una cantidad impar de veces pi más medio pi, entonces eso es un valor menos 1 del seno, y entonces sale menos 1 por menos 0,1 sale 0,1, es decir, 0,1 metros sería la respuesta, y para la velocidad transversal, haciendo lo mismo, llego a que el coseno de 13,5 pi es 0, por lo tanto es velocidad 0. Es decir, que el punto del apartado C, el punto y el instante del apartado C corresponde a una situación en la que el punto de la cuerda está pasando por el origen transversal de coordenadas y la velocidad es máxima hacia abajo porque es negativa, mientras que para el apartado D ese mismo punto está pasando por un máximo de amplitud que se corresponde con una velocidad cero, es decir, es un punto de retroceso en esa oscilación armónica que realiza el punto. Y por último, el apartado E nos pide la tensión de la cuerda. Bueno, aquí simplemente es aplicar la conocida expresión para la velocidad de propagación de onda en una cuerda tensa. Esa velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda dividida por la densidad lineal. Entonces, de aquí podemos despejar que la tensión será igual a la densidad lineal ρ por la velocidad al cuadrado. Y bueno, la densidad lineal nos la dan y es 3 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. Simplemente sustituimos, ¿de acuerdo? Y la velocidad de propagación son 10 metros por segundo, nos la están dando, entonces será 100, ¿de acuerdo? Entonces esto es 3 newton, porque una vez más repetimos, al estar todo en unidades del sistema internacional, la fuerza nos va a salir en newton. Y la tensión es una fuerza y por lo tanto vale 3 newton.